Vamos a recibir al doctor Gabriel Latman y Yael Hasbani. Van a hablar del poder de la fibra para prevenir enfermedades crónicas. Él es médico nefrólogo universitario. Yo les quiero decir, porque acá vamos a recibir médicos que tradicionalmente estaban en las escuelas UBA, estamos hablando, ¿no? Y yo le pregunto, siempre le digo a estos doctores tan maravillosos, les digo, ¿cómo hacen para entrar a una universidad que se caracterizaba por tener dinosaurios, perimidas las evidencias científicas, y vienen a cambiar ese paradigma? Bueno, acá lo vamos a recibir al doctor y por supuesto a Yael Hasbani con un muy fuerte aplauso. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta que es una de las primeras conferencias, ¿no?, que se dan en el día de hoy. La verdad que es un honor poder empezar este BakeFest, abrir este espacio de concientización, de información y de salud. Bueno, vamos a presentarnos un poquito y vamos a presentar la charla. Nosotros decidimos hacer esta charla en particular por un montón de razones que ahora ya van a ver a continuación en la presentación que preparamos para hoy. Pero si queremos que se lleven algo, es justamente el título que resume claramente lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es el poder de la fibra para prevenir, mejorar y revertir enfermedades crónicas. Porque vamos a hablar mucho de alimentación vegana, nosotros nos gusta decir alimentación plant-based o alimentación integral basada en plantas, y hay un nutriente fundamental que es la fibra, que eso sí o sí tiene que estar. Vamos a ir presentándonos. Bueno, bienvenidos a todos a BakeFest, y para mí es un honor poder estar y hablar con ustedes sobre un tema tan importante que es la prevención de enfermedades crónicas. Uno que está en el consultorio, uno que está en un centro de diálisis y ver a gente llegar a su último estadio de la enfermedad crónica, realmente no puede creer que todo eso es prevenible. ¿Sabe qué decir que es prevenible? La palabra que nosotros usamos es que la prevención es la mejor intervención, porque gracias a la prevención la enfermedad no existe. Y las alimentaciones basadas en plantas o plant-based diet o plant-based nutrition tienen evidencia científica de que tienen la posibilidad de revertir enfermedades crónicas. Ustedes saben que la hipertensión arterial se puede revertir, la diabetes, la enfermedad renal crónica en estadios iniciales de Alzheimer, algunos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, tenemos mucha experiencia en enfermedades autoinmunes, lupus. Todo esto tiene una relación lineal con lo que nosotros comemos. Y él es mi esposa, y aparte trabajamos en conjunto con un montón de gente que hacemos que cambie el estilo de vida. Yo empecé con lo que es Lifestyle Medicine, medicina de estilo de vida, y a la tarde, a las 15:30, los esperamos en la charla de SANER, que es la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, que la fundamos con otros profesionales. Y nuestra idea es difundir este tipo de medicina, que es a través de los hábitos cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Yo creo que la fibra es la clave y por eso lo pusimos como centro. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué esta disertación en el marco del BakeFest? En la diapositiva anterior, en realidad en la imagen anterior, vieron que había una imagen de todos alimentos naturales. Si ustedes se fijan, este va a ser nuestro eje durante toda la charla. Nosotros vamos a estar hablando de por qué esta es la real alimentación vegana saludable o plant-based saludable que tenemos que incorporar. Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Por qué esta disertación en el marco del BakeFest y por qué justamente comenzar con esto? Siguiente, por favor. Muchas de estas propuestas alimenticias, vamos a llamarles así, son apto veganos. Muchos de ellos no contienen ingredientes de origen animal, y entonces son aptas para consumo de acuerdo a la filosofía vegana. Ahora bien, si nosotros basamos nuestra alimentación en esto, en lugar de esto, estamos en problemas. Y eso es lo que hoy justamente venimos a concientizar, a que se lleven información, a que se lleven ideas, que se lleven recetas, que se lleven de alguna manera una guía para poder comenzar una alimentación rica en fibra. Siguiente, por favor. Entendamos de qué hablamos cuando hablamos de fibra.
Cuando hablamos de fibra, sí o sí tenemos que hacer conciencia en un aparato de nuestro cuerpo, que es el aparato digestivo, que en general es un aparato que está olvidado de alguna manera o no se le presta demasiada atención. Hablamos más que nada de la parte cardiovascular, hablamos de la parte neurológica, pero despacio y a través de los años y con muchísimas investigaciones se está haciendo foco en nuestro intestino como regulador de nuestra salud, especialmente en un eje que es la microbiota intestinal. Y si nuestro sistema digestivo funciona correctamente, nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, nuestra salud cardiovascular, muchos tipos de cáncer, nuestra piel va a funcionar correctamente. Entonces la fibra como nutriente va a tener un papel preponderante en mantener la salud del sistema digestivo. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de fibra o fibra dietética, la fibra dietética es también conocida como fibra alimentaria o fibra alimenticia. Incluye las partes de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede digerir o absorber. A diferencia de otros componentes de los alimentos, como por ejemplo las grasas, las proteínas o los carbohidratos, también llamados macronutrientes, el cuerpo descompone y absorbe, pero la fibra no es digerida por el cuerpo. En cambio, pasa intacta a través del organismo, a través del estómago, del intestino delgado y del colon y sale del cuerpo. Y justamente es esto, la fibra, lo que a nosotros nos va a dar la famosa motilidad o movimiento intestinal y va a hacer que tengamos todo un estado de salud en una evidencia científica que ahora el doctor les va a mostrar. La fibra, cuando hablamos de fibra tenemos que hablar de dos tipos. Comúnmente se clasifica como soluble, que se disuelve en el agua, por eso soluble, o insoluble, que es la fibra que no se disuelve. La fibra soluble es la que nos ayuda a reducir el colesterol, por ejemplo, se encuentra en la avena, en todo lo que tenga que ver con legumbres, en los porotos, los garbanzos, las manzanas, los cítricos, las zanahorias, la cebada y el psyllium, que también es un ingrediente muy bueno para mantener una motilidad. La fibra insoluble es la que colabora con la formación y volumen de la materia fecal. La harina de trigo integral, el salvado de trigo, los frutos secos, los porotos, las verduras, el coliflor, las papas, son todas fuentes de fibra insoluble. Entonces, la fuente para esta información es el Centro de Nutrición y Dietoterapia del Sanatorio Adventista del Plata y también la Mayo Clinic. ¿Qué dice la evidencia científica sobre el papel de la fibra? Y ahora hay muchos papers, podría estar toda la mañana mostrándoles papers sobre la evidencia de la fibra. Lo que tienen que saber y que tienen que llevar que ninguno de estos viene en paquete. Entonces, si nosotros tomamos que la fibra es soluble e insoluble, tal cual comentó ya él, y eso nos da gran motilidad, tenemos que entender cómo funciona nuestro organismo reduciendo las enfermedades crónicas. ¿Cuánta fibra tenemos que comer? ¿Alguien sabe? 25 a 30 gramos. Yo te digo más todavía. Nosotros buscamos que la gente coma 40 gramos de fibra. Primer estudio. La gente, ¿qué pasa? Es constipada. ¿Por qué? Porque no come fibra. Normalmente, ¿qué te venden en la tele? Antiácidos, laxantes, pastillas para dormir. Esas son las enfermedades de la actualidad. La gente duerme mal, está estresada, está constipada y depresiva. Ese es el resumen. En cambio, en las zonas azules, que son las zonas donde vive más la gente, la alimentación es basada en plantas y generalmente es rica en fibra. Entonces tenemos un ahorro muy interesante cuando nosotros estamos hablando de casi 12 billones de dólares de ahorro en medicación en gente, si nosotros modificamos la alimentación, una alimentación rica en fibra. Siguiente. Pero no solo eso, también disminuye todo tipo de enfermedades cardiometabólicas. Estamos hablando de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, todo tipo de enfermedades que se asocian a una dieta baja en fibra y rica en proteína. Ustedes saben que la proteína de origen animal no tiene fibra, tiene proteína y grasa, es lo único que aportamos. Entonces, reducción en un estudio, o sea, los que consumían baja fibra, mayor mortalidad. Los que comían mucha fibra, menor mortalidad. Siguiente.
La dieta, bueno, como vemos, este es un metaanálisis. Nosotros buscamos estudios grandes. Los metaanálisis agarran todos los estudios hechos con la fibra y se fijan cómo le fue a la gente. Y en este caso disminuyó la mortalidad cardiometabólica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando viene un paciente con hipertensión arterial, con diabetes, lleno de medicaciones, lo primero que hacemos es incrementar el consumo de fibra. Por lo tanto, dense cuenta que cuando viene el médico se va con un licuado verde, no se va con pastillas. Bueno, después también tenemos la mortalidad también en cáncer. Hay una disminución de mortalidad en cáncer, especialmente cáncer de colon, si aumentamos el consumo. Esto es en prevención y en pacientes enfermos. Siguiente. Disminución de evidencia cardiovascular. Siguiente. Quiero mostrarles qué pasa con los lípidos. Lo mismo, glucosa, diabetes, disminución. De hecho, muchos pacientes diabéticos llegan a una hemoglobina glicosilada que para nosotros es de reversión de 4.4. Tengo pacientes que han tenido 7 de glicosilada, 8 de glicosilada, empiezan una dieta plant-based y mejoran notablemente. Siguiente. Esto me parece importante. ¿Qué hace la fibra? Tenemos, la fibra actúa sobre la microbiota intestinal, que es lo que comentó ya él. Nos da bacterias buenas. Funciona como prebiótico. ¿Sabes lo que es el prebiótico? Eso es lo que nutre a la tierra. Si la tierra está bien, crecen buenas bacterias. Entonces disminuye el estrés y el estrés oxidativo y por lo tanto regula la presión arterial. Disminuye el vacío gástrico, por lo tanto la gente cuando come fibra baja de peso. Eso es lo otro que sucede. Come fibra, baja de peso. Al tener una digestión lenta, la glucosa periférica y la glucosa empieza a bajar. Entonces el paciente diabético controla mejor la fibra. En este momento tengo un paciente que vino a ver este lunes al consultorio que es diabético y empezó a hacer una dieta de a poquito alta en fibra. Y me dice, no puedo creer, yo me levantaba y tenía 110 de glucosa todos los días y desde que empecé con esta alimentación, 5 días nada más, tengo 80, 75... y ya le estoy por sacar la medicación porque no puede bajar mucho más. Regula también los eritrocitos, por lo tanto mejora las lipoproteínas que son el colesterol. Entonces un paciente con una alimentación rica en fibra, que es lo que vamos a hablar ahora, mejora el colesterol, mejora la diabetes, mejora la presión arterial y eso mejora todo el resto. Entonces tenemos que hacer una dieta alta en fibra. ¿Por qué? Disminuye el riesgo cardiovascular. Como decía el doctor hace un instante, reduce los niveles de colesterol porque la fibra soluble que se encuentra en las legumbres, en la avena, en las linazas, que son las sustancias que se generan cuando ponemos, por ejemplo, alguna semilla en remojo, por ejemplo, semillas de lino, semillas de chía, son las harinas también cuando las molemos, y el salvado de avena puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total en sangre porque disminuye los niveles de lipoproteína, como decía el doctor, o el colesterol que se llama malo. Los estudios también demuestran que los alimentos ricos en fibra pueden tener otros beneficios para la salud del corazón, como la reducción de la presión arterial y la inflamación. Sí, normaliza las deposiciones. Generalmente cuando nosotros tenemos pacientes constipados, cuando empezamos a cambiar una dieta alta en fibra, empiezan a mejorar. Y hasta te dicen, no puedo creer, antes iba una vez por semana, nos ha pasado, ¿no? Hoy una vez por semana, que no es normal, la verdad que es una vez por semana, pero la gente suele ir una vez por semana, me acuerdo, y cuando empieza con fibra, que si todos los días se regulariza, y eso genera siempre mejoramiento de la microbiota intestinal, eso que se tiene que llevar acá. Todavía no podemos medir microbiota en Argentina, sí en otros países, pero sería ideal poder medir la microbiota, porque como predispone a un montón de otras enfermedades, nosotros a través de la alimentación de este tipo cambiamos la microbiota. Eso lleva un tiempo, pero no es tomar el Actimel, viste, que eso es una dosis muy baja, no tiene ningún sentido, sino que es nutrir a nuestro intestino con fibra soluble e insoluble. También ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Como decía el doctor, en las personas que padecen diabetes, la fibra, particularmente la fibra soluble, puede retardar la absorción del azúcar, ayuda a mejorar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, una dieta saludable que incluya fibra insoluble también puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. No solamente que la mejora, sino también que tiene un factor preventivo. Fíjense que no estamos hablando hasta ahora de ningún alimento que venga en paquete con más que un ingrediente. Cuando hablamos de la avena, ¿qué ingrediente tiene? Avena, no tengo que leer ninguna lista de ingredientes. Y esto es lo que pasa con este tipo de alimentación integral basada en plantas.
cuanto menos ingredientes, cuanto menos tengamos que de alguna manera dilucidar qué es lo que tiene un alimento, más saludable, más fibra va a tener y mejor me va a hacer. Siguiente, por favor. Sí, recuerden la palabra integral, lo hacen. Integral es el alimento entero, lo tienen que conocer. Y esto es muy importante. Las sociedades más longevas comen mucha fibra, podemos medir un montón. Las 5 sociedades más longevas las pueden buscar. En la Okinawa, en Japón, 60% de su dieta es basada en batata, fibra. Nicoya, Costa Rica, los adventistas de Loma Linda, en Cerdeña, en Italia, y en Icaria, Grecia. Todos tienen la misma unión, plant-based diet, es whole foods plant-based. ¿Por qué whole? Porque es integral. Ustedes tienen que ver el alimento y que sea entero. Siguiente. Y también ayuda a lograr un peso saludable. ¿Por qué? Porque como el alimento rico en fibra es más voluminoso, va a estar más tiempo en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema digestivo, nos va a dar más saciedad. Entonces no vamos a tener tanta hambre, no vamos a tener, como el doctor decía, esos picos de glucosa, sino que se va a mantener estable y va a mantenernos de alguna manera más saciados. Entonces, como acá dice la información, los alimentos ricos en fibra tienden a tardar más en comerse y a ser menos densos en energía, lo que significa que tienen menos calorías. Yo les pregunto, por ejemplo, un buen plato de ensalada, como vamos a ver y les voy a enseñar a preparar en un ratito, tardás mucho más tiempo que en bajarte un tostado de harina blanca con lo que quieran poner ustedes. O sea, va a tardar más tiempo, nosotros tardamos más tiempo en comerlo y también va a tardar más tiempo en nuestro organismo en hacer la digestión. Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones para incorporar fibra? Algo que tienen que recordar es esto: los alimentos de origen animal no contienen ningún gramo de fibra, o sea, cero fibra. Y si acabamos de ver toda la evidencia científica, lo que les estamos explicando hasta ahora, que necesitamos la fibra para mantenernos de alguna manera saludable, los productos de origen animal claramente no son una opción, ¿sí? Entonces, si no estás consumiendo suficiente fibra, porque estás llevando quizás una alimentación vegana, pero más rica en procesados, es posible que necesitas aumentar el consumo. Entonces, algunas buenas opciones incluyen frutas y verduras. Es el primer grupo rico en fibra, así tal cual está. Es mucho más fácil de lo que uno piensa. Es verdad que hay suplementos de fibra, es verdad que hay pastillas, es verdad que hay formadores para poder movilizar el vientre de una manera mejor, pero no es a lo que estamos apuntando. Y recuerden, la alimentación integral basada en plantas, el eje es esto: cuanto más integral, cuanto más natural, mejor. ¿Qué vemos acá? Cereales integrales. Cuando hablamos de un cereal integral, hablamos del grano entero, ¿sí? El que tiene el germen, el endospermo y el salvado, todo entero, que no haya pasado por un proceso de refinamiento. Cuanto más entero, más fibra tiene. Entonces, ¿qué cereales integrales conocemos? Por ejemplo, avena, dijeron por ahí, la harina integral, la avena arrollada, que puede ser gruesa o fina. La instantánea ya tiene un proceso de cocción, un proceso de refinamiento, entonces no la incorporo todos los días. La clave está en aumentar estos. Otro más, a ver, arroz integral, muy bien. Las linazas, muy bien. La quinoa, un pseudo cereal, es una semilla, amaranto, muy bien. El mijo, el sésamo, ahora bien, un ratito. Viene en un ratito, es una semilla. Muy bien, entonces, volver a los cereales integrales, quizás los cereales de antes, las harinas integrales de antes, ¿sí? Esos son los que tienen, digamos, todo lo que el grano tiene para ofrecerme como alto contenido de fibra. Los frutos secos y las semillas. Entonces acá sí vendrían las semillas de lino, las semillas de chía, el sésamo, los frutos secos como por ejemplo, bueno, también semillas de calabaza, semillas de girasol, que además me van a aportar otros micronutrientes, omegas muy buenos para mi salud. O sea, más allá de la fibra, se entiende que todos estos alimentos que les fuimos mostrando anteriormente también tienen otras cosas que nos hacen bien, como los fitoquímicos y los micronutrientes, pero por sobre todo la fibra. Y nuestras amigas, las legumbres. Las personas que llevan una alimentación vegana o alimentación integral basada en plantas, para nosotros, además de ser una excelente fuente de fibra, ¿sí? Va a ser también una fuente de proteínas.
muy bien, proteínas y aminoácidos, pero además de esto, además de todo eso, nos van a dar fibra, que también es muy bueno. Entonces, bueno, legumbres, garbanzos, lentejas, porotos, de todas las variedades. Ahora vamos a ver cuál tiene más fibra y cuál menos. Es sorprendente esto. Está bueno como también para uno elegir y saber qué más consumir y qué quizás un poquitito menos, o seguir consumiéndolo, pero quizás en un poquito más de cantidad. Vamos por cada grupo, a ver qué tiene cada grupo. La fruta con más contenido de fibra, en realidad es una fruta que acá no se consigue, que es la jícama. Mango tiene 5 gramos de fibra, manzana 4 gramos de fibra, una manzana, banana 3 gramos de fibra, una banana mediana, papaya 3 gramos de fibra por una taza. Los famosos frutos tropicales, fíjense cuán ricos en fibra son. Entonces, podés armarte un buen desayuno, como ahora les vamos a mostrar, eligiendo ya todos estos alimentos y ya empezás incorporando, aparte de las vitaminas, aparte de los fitoquímicos y todos los micronutrientes, fibra. Los vegetales con más contenido de fibra. La palta, que además de ser una fuente de grasa saludable y muy versátil, porque la podemos comer en todo y ahora vamos a ver distintas opciones, una palta entera tiene 14 gramos de fibra. El choclo, o el maíz, o como lo quieran llamar, 5 gramos de fibra por una taza. No sé si en el documental anterior vieron lo de John McDougall, ¿no? John McDougall, la solución del almidón. Es esto, pura fibra. Lo que les da es fibra. Otra cosa es muy importante, antes de que siga, es que cuando el paciente empieza a entender cuántos gramos de fibra tiene, empieza a sumar cuántas come por día. Y cuando llega a los 40, a veces lo supera rápidamente. Y ahí empieza a ver la mejoría. Pero tiene que ser en forma gradual. Ahora después va a contar y ver cómo se incorpora fibra. Porque si lo incorporamos todo de una, nos va a ir muy mal. Ya vamos a ver por qué, pero imagínense. Bueno, la zanahoria. Una taza de zanahoria y espinacas, 4 gramos de fibra por una taza, además de todos los micronutrientes. O sea, fíjense esta ensalada, perdón por la imagen si no se ve muy bien, pero si pueden llegar a ver, tiene maíz, palta, zanahoria, y acá tiene cale, ¿sí? Que además de ser una verdura crucífera, puede emparentarse también con la espinaca, o sea, tiene el mismo gramaje de fibra. Fíjense toda la fibra que ya estamos incorporando en una ensalada. O sea, la clave está en elegir correctamente. Si es que quiero mejorar mi ingesta de fibra para prevenir y mejorar todas las enfermedades que vimos anteriormente. Hasta acá. En los deportistas es un problema la fibra. Por eso lo estamos dirigiendo a la gente en general que se enferma de las cosas que nos enfermamos todos. Porque el deportista se llena mucho y no llega a la cantidad de calorías que necesita para cubrir. Entonces, en nutrición deportiva es beneficio y no beneficio de la fibra. Pero como la gran mayoría no es deportista de élite, recomendamos la fibra. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? Sí. ¿Esas cantidades es independiente de si el alimento es crudo o cocido? ¿Varía algo? No, es independiente. A nivel enzimático y de micronutrientes, cuando es crudo, es más favorable, exactamente. Pero, por ejemplo, un maíz crudo no lo podrías incorporar. Entonces, pero tiene fibra igualmente aunque esté cocido, ¿sí? Los cereales con mayor contenido de fibra son la harina de maíz, 9 gramos. ¿Para qué usamos la harina de maíz? La polenta. Entonces vos podés prepararte una polenta, por ejemplo, con espinaca, rehogadas, ¿sí? Alguna salsa con algún fruto seco, como por ejemplo con castañas de cayú, y tenés una muy rica polenta con espinacas a la crema, apto vegano, plant-based, repleta de fibra. Si agregas también legumbres, todavía más, porque estamos combinando un cereal con una legumbre, cadena de aminoácidos completa. ¿Se entiende? O sea, fíjense que esto es solo una base para después seguir incorporando un montón de cosas. El trigo, 8 gramos de fibra por taza. La quinoa, 5 gramos de fibra por taza. La avena, 4 gramos de fibra por taza. El arroz integral, 4 gramos de fibra por una taza. Las legumbres con más contenido de fibra, los porotos de manteca, 10 gramos de fibra por media taza. Fíjense las cantidades, ya no hablamos de una taza, hablamos de media taza.
Lentejas, 8 gramos de fibra, media taza. Porotos negros, 8 gramos de fibra por media taza. Quizás ahí se entiende por qué cuando a veces nos pasamos tenemos una distensión abdominal interesante, porque nuestro cuerpo, si no está acostumbrado a consumir esta cantidad de, primero, legumbres, que ahora vamos a hablar del proceso de cocción para que no nos dé estos problemas, pero si no estamos tan acostumbrados vamos a sobresaturar nuestro sistema. Como cualquier cosa, cuando las sobresaturadas, colapsan. Los porotos negros, 8 gramos de fibra por media taza, y los porotos aduki, 6 gramos de fibra por media taza. Pero la pregunta clave, fantástico, sé todo esto, ¿cómo lo incorporo a mi día a día? Primero, elegir fibra para desayunar. Entonces, ¿cómo hago para elegir fibra para desayunar? Puedo hacer, por ejemplo, elegir un cereal con alto contenido de fibra, con 5 gramos o más de fibra por porción. Optar por cereales que digan integral, que digan salvado, que tengan fibra. O bien agregar unas cucharadas de salvado de trigo sin procesar a tu cereal favorito. Acá vemos, por ejemplo, unas opciones para poder desayunar, que es un licuado verde, en el cual puedo incorporar banana, puedo incorporar espinaca, puedo ponerle ananá, puedo ponerle también un poco de jugo de limón, y acá tenemos ya un gran contenido de fibra para arrancar. Otro puede ser un chia pudding, que es el famoso yogur que uno puede preparar con una leche de frutos secos, ¿sí? Una bebida vegetal a base de almendras o de castañas de cayú, o lo puedo hacer con agua también si quisiera y no quiero incorporar esa bebida. Semillas de chía, frutillas y arándanos, que además las frutillas y los arándanos tienen mucho poder antioxidante y mucha vitamina C. Otra opción, una tostada de pan integral con palta. Y nosotros ya sabemos que, por ejemplo, una palta entera tiene 14 gramos de fibra, media palta 7. Más el pan integral, fíjense toda la fibra que estamos incorporando desde el desayuno. Seguramente va a ser un desayuno que te va a dar muchísima saciedad. Cuando vimos anteriormente licuado, decimos licuado y no jugo, porque cuando yo hago un jugo de alguna verdura, obviamente pasa por una masticadora o una centrifugadora, o la cuelo y quito la fibra. Cuando hablo de un licuado, hablo de algo que me mantenga la fibra. Es lo mismo que la incorpore entera, pero en este caso va a ser licuada. ¿Se entiende la diferencia entre jugo y licuado? Preferimos licuado para incorporar fibra y no jugo. Incorporar granos integrales a tus comidas diarias. Consumí al menos la mitad de los granos en forma integral. Panes que digan integral, harina de trigo y como primer ingrediente. Y esto es fundamental. Cuando leamos la lista de ingredientes, que el primer ingrediente sea harina integral. Porque muchas veces vamos a buscar un pan de salvado o integral y el primer ingrediente no es harina integral. Es harina de trigo. Sí, esa es la mentira del marketing, porque quizás te termina diciendo que es alto en fibra y damos vuelta y no tiene tanta fibra. Nosotros, no tiene nada, entonces termina siendo un montón de aditivos llenos de porquerías, vamos a decir, que no tienen ningún sentido. Entonces tratemos de buscar panificados integrales o, bueno, si lo podemos hacer nosotros, obviamente es mejor, pero toda esta comida lo que tiene, la gran contra con la población en general es que hay que cocinar, o alguien que te cocine con fibra. Si bien no es tan difícil, nosotros hacemos lo que se llama meal prep, como para armar toda la semana y estoquearte de cosas con fibra, pero la gente, bueno, termina comiéndose la salud. Como dice mi abuela, delivery, pobrecita, no le sale delivery, pero no hay que comer delivery. Tiene razón. Me dice, yo nunca comí delivery. Tiene razón, y por eso está mi amor, mi abuela hermosa, como está. Bueno, siguiente, vamos a mostrarles opciones para hacerlo todavía más práctico. Esto seguramente lo habrán comido o preparado alguna vez y quizás ni se imaginaron la cantidad de fibra que tiene un risotto de arroz integral con los vegetales que a ustedes les guste, agregando semillas y frutos secos. O sea, lo que queríamos hacer en esta charla es que ahora empiecen a pensar en fibra, ¿sí? Empiecen a pensar en este nutriente, que en general lo estamos olvidando. Siguiente, por favor. Un risotto o una ensalada con quinoa, ¿sí? También pensar en lo del cereal integral y agregarlo a las comidas. Hacerte amigo de las legumbres. Y es esa la palabra, hay que hacerse amigo. Uno se va haciendo amigo de a poco. Lo vas conociendo, hoy en día le mandas un WhatsApp,
que le pones un like en alguna cosa, te haces amigo de a poco. Entonces, los porotos, las arvejas, los garbanzos, las lentejas son excelentes fuentes de fibra. Agrega, por ejemplo, porotos a una sopa o a una ensalada verde. No te comas de una la taza o no es muy conveniente el enlatado, sino ir de a poco para ir acostumbrando todo el sistema digestivo. O, por ejemplo, puedes preparar nachos con un guacamole y al guacamole le podés poner los porotos negros, los podés pisar para que se incorporen o cortás, por ejemplo, tomate, un poquito de cebolla, porotos negros y lo mezclas en esa salsa. Entonces es una manera de incorporarlo de a poco. Otra forma es que, quien no lo probó, se va. Hummus con vegetales, ¿sí? Con una picada de vegetales. Fíjense que ese es un pan integral o un chapati que pueden preparar ustedes muy fácil con harina integral y es riquísimo. Zanahorias, apio, hummus y el pan integral. Fíjense toda la fibra que yo ya estoy incorporando acá. ¿Y hasta acá vieron algún producto que venga en paquete más que la harina integral? Ninguno. La idea es esa, volver a las bases. O un guiso de lentejas con verduras y con legumbres ya también es una muy buena fuente de incorporar despacito las legumbres. Las lentejas es una de las legumbres que más las toleramos y es más fácil de cocinar. Antes de seguir adelante, ¿todos saben cómo cocinar las legumbres? Más o menos. Bueno, paso 1, el remojo. Es fundamental. Este paso no se lo pueden saltear. ¿Por qué? Porque las legumbres no se van a cocinar si no. Primero. Segundo, tiene toda una explicación fisiológica, que es porque la legumbre tiene un antinutriente que hace que tu cuerpo no lo pueda digerir, ¿sí? Entonces, en el remojo esos antinutrientes se liberan. Una vez que pasaron las 12 horas, 8 como mínimo de remojo, tiro el agua, la puedo tirar a las plantas para que crezcan más fuertes, porque a ellas sí les hacen bien. Enjuago bien las legumbres, pongo agua nueva y lo pongo a cocinar. Hay distintas técnicas para también acelerar o mejorar la cocción de las legumbres, como por ejemplo en el remojo poner un chorrito de limón o poner un poquito de alga kombu, que es una alga que mejora la cocción y mejora la digestión, ¿sí? Eso por un lado. Después, una buena cocción. La lenteja como es chiquitita, es una legumbre que se cocina muy rápido, entonces tardás muy poco. El garbanzo es el que tarda más en cocinar. Una cosa, sí. Licenciada, poniéndole una cucharadita de bicarbonato también en el remojo, eso aminora la cocción. Muy bien, ahí está. Hasta el grano más duro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿Para el remojo o para la cocción? Para el remojo. La cocción yo no le agrego, yo en la cocción le pongo el alga kombu, nada más. En el remojo y en la cocción. Nunca probé. Tengo el alga kombu, que es una inversión. Se compra el paquete de alga kombu, pero te dura y te dura. Y te dura. Bueno, siguiente. Y aparte de lo que es, ¿qué me decías? Ah, perdón. Siguiente. ¿Cómo? De laurel también en la cocción. Mira. Comino, Para el tema de jengibre. para digerir mejor, o sea, si no pueden acceder al alga. Perfecto. Joya. De esto se trata. Sí, ya con el remojo es una metodología muy interesante para aumentar la digestibilidad y la absorción de nutrientes. Acuérdense que las proteínas de alto valor biológico, que son las proteínas de origen animal, que en realidad todos sabemos que son aminoácidos, tienen mejor digestibilidad. Hay algo que se llama PDCAAS, que es el índice de digestibilidad. Las legumbres tienen menor digestibilidad. Entonces, cuando nosotros la remojamos, aumentamos esa tolerancia, ¿sí? Se puede incorporar también como harinas, harinas de... Sí, ahí tienen la pregunta. Ahora en un ratito ya hacemos algunas preguntas. Pero esto se trata, que entre todos nos podamos ayudar y dar información, porque, a ver, todos queremos estar sanos y sentirnos mejor. También de eso se trata esta charla. Bueno, obviamente comer más frutas y verduras, y la idea es tratar de comer 5 o más porciones diarias de frutas y verduras. En diabéticos nosotros estamos incluyendo también frutas, porque recuerden que estos azúcares son azúcares saludables, no son azúcares refinados. Tiene fibra. ¿Ok? Entonces sí, una persona con diabetes la va a poder incorporar. ¿Y quién no se comió alguna vez una ensalada de frutas? Entonces también una muy buena manera de incorporar fibra. Siguiente diapositiva y ya vamos terminando. Siguiente.
Entonces, ¿cómo sería un menú alto en fibras? Y este menú es propuesto por el Centro de Nutrición y Dietoterapia del Sanatorio Adventista del Plata y nos parece muy interesante para incorporar y para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, en el desayuno podés consumir un jugo de naranjas o preferentemente la fruta entera, porque acuérdense que con el jugo se quita la fibra, entonces ya arrancar con una naranja. Un yogur con ciruelas secas que lo podemos armar con alguna bebida vegetal o puede ser un pudín de chía. Las ciruelas, ¿saben? Las ciruelas pasas, las que usamos para hacer la compota, las que usamos para hacer un jugo, que también es muy bueno y una muy buena fuente de fibra. Una tostada de pan integral con alguna mermelada cítrica o con palta. Ya ahí arrancamos con el desayuno con fibra. En el almuerzo, una sopa de verduras, una hamburguesa de lentejas y arroz maní, que es lo más fácil de hacer, y ustedes ahí le pueden agregar zanahoria, le pueden agregar cebolla, lo que les guste. Y una ensalada de lechuga y tomate con semillas. De cena, una tortilla de acelga, una ensalada de remolachas y arvejas frescas y una compota de manzanas. Rico en fibras, súper saludable, algo en paquete, nada. La del pan, si es que lo compraron en algún lugar. Si lo hicieron ustedes, nada. Bueno, y ahí sí ya hemos terminado. Ten en cuenta que cuando incorporar fibras, siguiente por favor. Bueno, pasó así rápido el asunto, pero bueno, puede pasar. Los alimentos ricos en fibra son buenos para la salud, pero agregar demasiada fibra demasiado rápido puede producir gases, hinchazón y calambres. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Estás acostumbrando tu microbiota, tus bichitos de adentro que viven en tu intestino, gracias a Dios que los tenemos y hay que cuidarlos mucho, a que se acostumbren a esta nueva comida. Por eso, aumenta la fibra en la dieta gradualmente durante algunas semanas. Esto permite que las bacterias se adapten al cambio. Además, tomar agua. Y cuando hablamos de tomar agua, es sumamente importante para la fibra soluble, porque si vos consumís fibra, pero no tomas agua, terrible, te va a ser pésimo. Si la fibra vimos que pasa intacta y sale de nuestro organismo, si no le das agua, que es el vehículo para que salga, ¿cómo es? No sale. No va a salir. El agua y la fibra son íntimos, o sea, sin agua no funciona esto. Y lo otro que es muy importante es cómo vas a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, la persona come fideo blanco. Bueno, la primera semana va a comer quizás más de la mitad de fideo blanco y la otra mitad le va a incluir la pasta integral. Entonces, de a poco va a ir, por ejemplo, si comes cereales a la mañana, digo un ejemplo, con leche vegetal, se le pone la mitad del cereal que viene comiendo, por ejemplo, un copo de maíz, y a eso se le agrega un copo de cereal. Digamos, como para que vaya, si come un pan blanco, un pan integral, para que de a poco vaya haciendo la transición. Que agregue una cucharada sopera de legumbres al lado de la proteína que ya come. ¿Se entiende? Porque si no, lo abandona al minuto y esto no funciona. Claro, porque se va a sentir demasiado mal. Incorporar fibras, como vimos, es fundamental para mantener una salud óptima, prevenir, mejorar y revertir enfermedades crónicas. La evidencia científica es contundente al respecto. Mantener una alimentación integral basada en plantas es clave para quienes llevan una alimentación vegana, por lo tanto debemos reducir los alimentos procesados que presuponen un refinamiento y una quita de fibra. Mantener una alimentación rica en fibras es sencillo de llevar a cabo, nos invita a innovar y a ser creativos en la cocina. Es más fácil de lo que parece, como estuvieron viendo. Y no te olvides que la cocina es el corazón de la casa, es como nuestro lema. Ahí pasa todo pasa por ahí, eso va a hacer que vos tengas realmente una salud óptima. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Ahí tienen la información de redes sociales para seguir a los dos profesionales que acabamos de escuchar. Aprovechemos que están acá tan grandes profesionales para hacer algunas preguntas, no más de 5 minutos. ¿La fibra absorbe toxinas? ¿Qué tipo de toxinas? ¿Sí que lo hace? Mirá, todo lo que es aumento del consumo de fibra mejora el tránsito y reduce todo tipo de, vamos a decir, no solo toxinas, sino las que a nosotros nos parecen nocivas. Recordá que las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la hipertensión, la obesidad, la diabetes,
todas estas enfermedades tienen una metainflamación de bajo grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo, al estar consumiendo un montón de alimentos poco saludables, al ser sedentarios, al dormir mal y al tener estrés, está inflamado crónicamente de manera cotidiana. Cuando yo aumento el consumo de fibra, lo que hago es, como mostré antes en la diapositiva, disminuyo la inflamación. Y eso es, si vos lo querés llamar toxina, llamado toxina, pero lo que es clave es que disminuye los niveles de inflamación del cuerpo. Y cuando disminuís la inflamación, le permitís a tu cuerpo evitar la enfermedad. Ese sería el mensaje. ¿Pasa lo mismo con la proteína? ¿Evita absorberla? No. La proteína la podés absorber porque por ejemplo, los cereales, las legumbres tienen proteínas. Entonces, no hay problema con eso. Los vegetales también. Son distintos nutrientes, son distintos grupos de nutrientes. Lo que te va a hacer la fibra es ayudar a la digestibilidad y la absorción de todo esto. Claro. Y a comer menos calorías, mucho menos. ¿Salvado de avena es lo mismo que salvado, avena? No, acordate que la avena como grano entero tiene salvado, germen y endospermo. El salvado tiene mucha fibra, pero es preferible consumirlo entero el grano. Entonces, cuando te haces, por ejemplo, una avena a la mañana, o una avena caliente o una avena remojada, es preferible el grano entero que el salvado. Porque si no estás incorporando solamente una parte del cereal. ¿Se entiende? Acordate, el endospermo, el germen, el salvado. ¿Sí? Cuando vos consumís el grano entero, como por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Comiste una vez el muesli, que es la avena remojada con frutas? Bueno, ahí es la avena arrollada gruesa, es el grano entero. Si tuviera acá un grano de avena te lo mostraría, es entero. El salvado es solamente una partecita, ¿entendés? Quizás si no tolerás muy bien todo el grano entero, probá a empezar por el salvado y después pasás al grano de avena entero. A ver cómo te resulta. No sé quién. Sí, lo de la verdura orgánica y verdura común. Primero verdura. Estoy diciendo que el 99% de argentinos son constipados y no comen verdura. Así que empecemos por la verdura. Después de la posibilidad económica de adquirir verduras orgánicas, buenísimo. Pero inclusive hay estudios con verdura común, que no es orgánica, que todos esos estudios son con verdura no orgánica y disminuye la mortalidad. Por lo tanto, primero verdura, porque si no nos empezamos a obsesionar a tal punto de que ya no tenemos control de lo que hacemos. ¿Estaba la chica allá? Dale. La proteína para que sea completa hay que mezclar la legumbre con un cereal, por ejemplo, el arroz. Por ejemplo, pero eso no tiene que ser en la misma comida, tiene que ser en cualquier comida, porque vos tenés un pool de aminoácidos que se debe llenar 24 horas. Entonces, si vos te comés la legumbre a la mañana, por ejemplo, leche de soja, digo cualquier cosa, y al mediodía comés un cereal, ya esos aminoácidos se llenan. No es necesario que sea complementario en la misma comida. O, por ejemplo, un risotto de verduras al mediodía y a la noche te comiste una sopa y le agregaste porotos negros, por decirte, está la cadena de aminoácidos completa. No te puede faltar ni uno ni otro en la alimentación, pero si te armás completo, mejor. No es necesario. En el mismo día estaría correcto. Sí, cuando te referís a manzana o a frutas, ¿te referís con piel? Idealmente sí, bien lavada. Acá la señora antes habló del bicarbonato. Eso es una muy buena manera también, si no podés llegar a adquirir alguna fruta o verdura orgánica, de dejarla en remojo con un poquito de bicarbonato o con un chorrito de vinagre blanco, también para limpiar y sacar, ¿cómo se llama? Todos los bichitos o cositas que venga dando vuelta. Simple la pregunta, es con respecto a la soja. La soja, si la recomiendan, porque por ahí como... Sí, la soja la súper recomendamos. Tratemos de que no sea transgénica, es lo único, pero hay porotos de soja orgánico y es fácil de conseguir, pero la soja es uno de los mejores alimentos que podemos comer. Sí, respecto a las frutas, ¿es lo mismo comer una fruta sola que en una ensalada de frutas? Mirá, cuanto más frutas comas, más fibra. O sea, cuando el objetivo es la fibra, te vas a dar cuenta que si sumás varias frutas, tenés más rápido fibra. Si comés una, porque mucha gente no come fruta.
Tengo pacientes en el consultorio que nunca comieron un brócoli, 60 años, diabético. O sea, vamos a ese extremo. La gente se enferma de esto. Hay mucho mito con la soja. No, hay mucho mito. Tenés que consultar obviamente en tu caso, pero la verdad es que todas las legumbres son muy buenas y las dosis que vos das, aparte es versus qué, ¿no? Versus qué. Me como poroto de soja o lo que sea de soja versus un bife lleno de grasa. O sea, es versus qué, ¿no? Importante es qué es lo que reemplaza, porque la alimentación por omisión, o sea, porque me lleno con esto, no como lo otro, también es beneficioso. Más que nada por la absorción. Absorción de... Cuando el tema de la fruta sí. sola o la ensalada de frutas, sí. Porque yo soy diabético. Sí. Yo decía que ponemos un doble puño de veganismo. Y lo cambiamos por así. Que por eso yo vengo con todo. ¿Sos diabético gracias al veganismo? Ah, eras. Revertiste. Dejaste de ser diabético. Bien. Un aplauso para el señor que dejó de ser diabético. Primero te ahorraste mucha plata y mucha salud, ¿eh? La verdad que sí. Un diabético gasta en promedio 3.000 pesos por mes en medicación. Desayuno, licuado de leche de nueces, banana y arándanos. ¿Hay que agregarle más fibra a eso? Y me parece que la banana... Está bien la cantidad de fibra, pero lo que tiene la fibra es que una vez que se empieza a tolerar el intestino, no tiene límite superior. Un poquito de quizás de alguna espinaca, ¿entendés? Le agregás cacao también y te queda riquísimo, te queda como si fuera de chocolate, por decirlo de alguna manera. Salvado de trigo también, le podés poner germen de trigo. Yo pondría germen de trigo. Última pregunta. Hay muchísimos autores que desautorizan la ingesta de la soja, ¿no? Entonces, hay un producto que se llama miso, que es la soja fermentada y que es muy buena para nuestra flora intestinal, entre comillas, la microbiota, ¿no es cierto? Que es otro órgano que tenemos que cuidar. Ahí tiene una pregunta del muchacho. Algo que es importante de la soja, y quiero que quede el concepto. Nosotros hablamos poblacionalmente. Poblacionalmente es muy caro producir carne. Entonces, soja, arvejas, todos esos granos legumbres son muy baratas. Vayan a Etiopía, fíjense cuál es el alimento principal. Son las legumbres y no hay enfermedades cardiovasculares. Respecto a la palta, tiene muchas calorías, ¿eh? Es muy calórica. A ver, yo te como. Me encantaría. Es muy calórica, ese es el tema. Depende. A ver, cada uno de nosotros somos distintos, claro. Entonces, depende de tu bioindividualidad. Si vos no tenés un problema de sobrepeso, quizás podés incorporar una palta por día, pero gente que tiene quizás sobrepeso y obesidad se limita. Pero como dijo Gabriel, por omisión, o sea, es el lugar de que la palta es preferible a qué otra cosa. Entonces, bueno, esperemos, ¿les gustó? ¿Les pareció interesante? Fuerte aplauso para Gabriel.